Hablamos en nuestro tiempo de entrevista, en este caso, de este asunto, de las nuevas ordenanzas fiscales de 2014 que se han presentado. Para darnos más cuenta sobre ellas, nos acompaña en plató Alfonso Esteban, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Guadalajara. El titular, señor Esteban, es que sube el agua. Bueno, ya lleva un tiempo la oposición calentando el debate sobre las tasas de agua y de alcantarillado. La verdad que me sorprende que cuando la propuesta que se hace por parte del equipo de gobierno de modificación de ordenanzas fiscales, fundamentalmente lo que se proponen son bajadas en una situación económica realmente complicada en la que cuadrar las cuentas desde el punto de vista presupuestario es más complejo de lo que era en los años bollantes, en los mejores años de la construcción en esta ciudad, que fueron los años de 2004 a 2007 aproximadamente. Esos años era fabuloso y muy fácil cuadrar las cuentas. Hoy nos encontramos en un escenario mucho más complicado, donde este equipo de gobierno y escenario en el que este equipo de gobierno ha apostado por bajar el tipo impositivo del IBI, la tasa de basuras, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, las conocidas como plusvalías, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y también el impuesto de construcciones. Se han bajado estos impuestos. En el caso del tipo impositivo del IBI se ha bajado del tipo del 0,63 al 0,59%, la tasa de basuras un 3,2% de bajada, un 3,2% de bajada que tengo que decir que es gracias a la inspección que se ha realizado sobre el padrón de basura y en el que se ha detectado que había 1.008 unidades urbanas que no estaban pagando basura. Pues bien, como va a haber 1.008 unidades urbanas más que van a pagar basura, esos mayores ingresos se puede repercutir en una bajada a todos los ciudadanos gracias a una gestión rigurosa y una gestión que tampoco se había hecho nunca antes. El impuesto de vehículos baja un 3%, insisto, y el impuesto de construcciones y las plusvalías un 10%. Ya las plusvalías, el año pasado se había introducido una reducción del 40%, a la que hay que añadir la bajada del tipo del 10%. Es decir, hoy estamos en disposición de anunciar bajadas y es lamentable que la oposición lleve mucho tiempo calentando un debate sobre las tasas de agua y de alcantarillado, donde la realidad del asunto es que el precio del metro cúbico al 85% de la población, en el caso del agua, estará entre el 10 y el 11%, y en el caso del alcantarillado, el precio del metro cúbico que se depure estará en torno a un incremento entre el 4 y el 7% para el 85% de la población. Se ha reestructurado la tasa, se han hecho 5 tramos de consumo, en lugar de 3, se ha hecho una tasa más progresiva, intentando pues que también promover que los tramos altos se haga un uso más responsable del agua. Y esta es la realidad de los hechos. Además, el sistema especial de pagos, la posibilidad de pagar ciertos impuestos y tasas de manera fraccionada en 9 plazos durante el año y obtener un descuento en la última cuota del día 5 de noviembre, se pasa de un descuento del 2% en el año 2013 a un 4% en el año 2014, y esa bonificación máxima de 100 euros que estaba establecido por este descuento se elimina. Es decir, que si un ciudadano tiene derecho a obtener un descuento de 200 euros, tendrá un descuento de 200 euros. Además, ampliamos el plazo para solicitarlo hasta el 31 de diciembre de este año. Con lo cual, se han anunciado que afecta directamente a los ciudadanos medidas importantes dentro de un contexto económico especialmente complicado de bajadas de impuestos, y es lamentable que la oposición centre el debate en un tema del que luego podremos hablar más detenidamente. Pero sube el agua. Evidentemente, las tasas de agua y de alcantarillado se cobran por la prestación de unos servicios. ¿Por qué tiene que subir el agua en Guadalajara? Pues hay 3 motivos fundamentales. Porque se ha producido una subida del agua en alta, por las desviaciones de IPC y la subida de la energía eléctrica como segundo componente, y como tercer componente porque con respecto a las previsiones de facturación de metros cúbicos en los últimos 4 años ha habido un descenso de 3,5 millones de metros cúbicos menos facturados en concepto de agua y de alcantarillado. Frente a lo que se facturaba en los años normales o buenos, en los últimos 4 años, fundamentalmente motivado por un descenso de consumo, un 85% de este descenso corresponde al consumo industrial, comercial y de la construcción, que evidentemente, fruto de la crisis económica, ha hecho que se desestructure el servicio en ese sentido. Si hubiera gestionado de manera directa o indirecta, cuando
hay que mantener los costes del servicio con un menor consumo por parte de determinadas actividades, evidentemente todos debemos aportar un poco más para cubrir los costes del servicio. E insistía esta mañana en una rueda de prensa, podemos hablar de porcentajes, subir de 0,1 a 0,2 es incrementar un 100%, pero yo creo que no existen motivos reales para alarmar a la población de Guadalajara en cuanto al agua que deben utilizar, siempre siendo conscientes de hacer un uso responsable, como se pide desde todas las administraciones, pero no por el precio. Si el señor Bellido considera que no se puede tener un trozo de jardín en Guadalajara o no se va a poder beber un vaso de agua en Guadalajara, me gustaría que me explicara qué se puede hacer entonces en Azuqueca de Henares, cuando en el tramo más inferior están por encima de ese mismo tramo en Guadalajara, o cuando ya en nuestro segundo tramo en Azuqueca de Henares lo cobran como el tramo máximo que he establecido en Guadalajara para uso doméstico. Está cerca del 0,6% en un tramo en el que aquí en Guadalajara lo tenemos a 0,350 y tantos, aún con la modificación. Y el industrial, en Azuqueca de Henares, está a 1,01 euros metro cúbico, cuando aquí el tramo máximo se prevé que esté en torno a los 0,58, creo recordar. Con lo cual, esas manifestaciones de alarma, que son muy características de Daniel Jiménez, pero que me parece una barbaridad hacer estas valoraciones cuando la tasa de agua, y lo he calculado, como he dicho esta mañana, con mi recibo del segundo cuatrimestre, con un consumo normal, puede suponer en torno a 1,5 euros al mes de incremento en estos tramos de consumo normal. Dice el Grupo Municipal Socialista que no lo suben por esos tres motivos que usted acaba de decir, sino que es porque se lo pide y se lo exige la empresa, una empresa con la que están teniendo tratos de favor para que no haga frente a la deuda que tiene que hacer. Bueno, esto es una auténtica estupidez. Están permanentemente insistiendo en los tratos de favor. A mí me gustaría que si el portavoz del Grupo Socialista detecta que hay tratos de favor o se está cometiendo algún tipo de delito, pues se vaya a los tribunales y lo denuncie. Es a lo que le insto, pero por parte del equipo de gobierno no se está tratando de ninguna manera especial a nadie, y a Guadalagua tampoco. Guadalagua ha hecho una petición justificando el desequilibrio en los costes del servicio, petición que ha sido estudiada por los técnicos municipales, y frente a la petición que hizo Guadalagua, los técnicos municipales han considerado que el desequilibrio en el estudio de costes del servicio era menor de lo que pedían, pero han informado de cuánto es. Siempre que se han hecho estudios de costes de las tasas y se ha detectado que había un desfase entre lo que se debería ingresar y lo que se ingresa para cubrir los costes de los servicios, hablo de los grandes servicios municipales, se ha subido la tasa, porque venimos manteniendo que las tasas se cobran por prestar determinados servicios y que por lo tanto con los ingresos que se obtienen por esas tasas hay que cubrir esos costes. Izquierda Unida y Partida Socialista, cuando gobernaron en este ayuntamiento, en los mejores años económicos, subieron el alcantarillado en un año un 15%. Había una gestión directa del servicio y subieron el alcantarillado un 15%. Por lo tanto, es malintencionado vincular el modelo de gestión, que yo creo que es correcto y que es adecuado y que además se ha notado en una mejora del servicio, con un hecho que se ha producido por un descenso fundamental en el número de metros cúbicos que se consumen y que por tanto que se liquidan o que se facturan a la totalidad de la población, fundamentalmente por la caída del consumo industrial, comercial y de construcción que ha habido en esta ciudad, y por lo tanto con menos ingresos y unos costes fijos del servicio hay que reestructurar la tasa para cubrir esos costes con los ingresos derivados de la tasa que pagamos todos los ciudadanos. Pero para nada, Guadalajara seguirá siendo una de las ciudades con mejor agua y además con el agua más barata de España. Un asunto más, ¿el hecho de que la factura vuelva a ser trimestral va a suponer un incremento en el coste? Pues es otra de las cuestiones que he escuchado decir y que también me parece que no tiene ningún sentido. El agua efectivamente se va a pasar a cobrar trimestral cada 3 meses y eso va a favorecer al ciudadano. ¿Por qué va a favorecer al ciudadano? Porque, como se sabe, hay tramos. Hay un tramo de 0 a 27 metros cúbicos, otro de 27 metros cúbicos a 60 y otro de más de 60 hasta ahora. Se han hecho 2 nuevos tramos, uno que va de 60 a 90 y otro que va de 90 a 120 y de más de 120. Esos son, digamos, los nuevos tramos como quedan. El consumo en 3 meses
es menor que el consumo en 4 meses. Con lo cual, va a haber muchos ciudadanos de Guadalajara que antes en 4 meses saltaban de tramo y ahora mismo pues se van a quedar en un tramo inferior que es más barato, con lo cual la medida es beneficiosa. Pasar de cuatrimestral a trimestral es beneficioso para los ciudadanos en tanto en cuanto los tramos evidentemente hay más dificultad de que se salte. Hay más dificultad de pasar de tramo a un tramo superior. Pues Alfonso Esteban, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Guadalajara, gracias por acompañarnos y se debatirán estas ordenanzas, me imagino, que en el próximo pleno. Muchísimas gracias. Se debatirán en el próximo pleno también, no me ha dado tiempo de decirlo, hay importantes bonificaciones en el IBI, en el impuesto de actividades económicas de hasta el 50% para las empresas que fomenten el empleo, que creen empleo, fundamentalmente en el IBI, para aquellas que se instalen en comerciales o oficinas de nueva creación, desde hasta el 50% en función del número de trabajadores que contraten, un contrato de más de un año. Y en el caso del impuesto de actividades económicas, lo mismo, una bonificación de hasta el 50% en el tercer periodo impositivo para aquellas empresas también que contraten a trabajadores con contrato de superior a un año. Y para aquellas empresas que lo estén pasando mal, y ya termino, un 10% de bonificación en el impuesto de actividades económicas cuando el rendimiento neto sea negativo en el ejercicio anterior al que se solicita la bonificación. Por lo tanto, apuesta por reducir impuestos y tasas, por mejorar el sistema especial de pagos, mayor bonificación aquí en fracciones del 2 al 4, más bonificaciones dirigidas a crear empleo y a mejorar la situación económica. Dicho queda, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias.